Vivimos en un mundo donde para brillar hay que sacrificar a otros. Jesús nos propone lo contrario, brillar santificándose Él mismo. La pregunta no es si creemos en Cristo, sino si estamos dispuestos a dejar que quite de verdad el pecado de nuestra vida. Juan el Bautista no dijo, este es el líder que cambiará el sistema. Dijo algo mucho más incómodo, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo y también el mío. Señor Jesús, Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, abre hoy nuestro corazón para escucharte sin defensas, para dejarnos tocar por tu verdad y por tu luz. Danos la gracia de reconocerte no solo con los labios, sino de permitir que entres en nuestra vida concreta, allí donde el pecado aún tiene poder, allí donde necesitamos ser liberados. Las lecturas de este domingo resuenan como un eco persistente, casi insistente del domingo pasado, no porque repitan las palabras vacías, sino porque repiten lo esencial. Juan el Bautista vuelve a señalar a Cristo y vuelve a decir lo mismo. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Cuando la palabra insiste, no es por redundancia, es porque sabe que nos cuesta entender y aún más vivir lo que se nos anuncia. Juan no se queda hablando de sí mismo, no se coloca en el centro, no propone un proyecto propio, señala, indica, desaparece para que otro aparezca. Toda su misión se resume en un gesto humilde y decisivo, mostrar a Cristo tal como es. Y lo hace con una expresión que concentra toda la fe cristiana. Cordero de Dios. Aquí comienza una purificación necesaria de nuestra manera de pensar a Cristo. A lo largo de la historia, la figura de Jesucristo ha sido manipulada muchas veces, a veces de forma burda, otras veces de manera sutil. Se ha intentado convertirlo en un líder político, en un revolucionario social o en un simple maestro de valores, en una simbología de tolerancia o incluso en una bandera ideológica. Cada época ha intentado apropiarse de él y hacerlo decir lo que esa época necesitaba o quería escuchar. Pero Juan el Bautista no dice este es el líder que va a cambiar el sistema, ni este es el reformador que va a transformar la sociedad, ni siquiera este es el sabio que nos enseñará a vivir mejor. Juan dice algo mucho más radical y al mismo tiempo mucho más incómodo. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Cristo vino a esta tierra para vencer el poder del pecado. Ese es el centro. Todo lo demás es consecuencia. Si quitamos esto, el cristianismo se convierte en moralismo, en activismo, en ideología o en simple espiritualidad y autoayuda. Pero cuando mantenemos esto en el centro, todo encuentra su lugar. La ética, la justicia, la fraternidad, la paz, la transformación del mundo. Todo nace de aquí. Decir que Cristo quita el pecado del mundo suena grande, casi abstracto. El mundo parece algo lejano, impersonal. Pero la fe cristiana siempre nos lleva de lo general a lo personal. Porque el mundo está hecho de personas concretas. Y el pecado del mundo también pasa por mi corazón. Por eso, esta afirmación de Juan necesita ser apropiada personalmente. No basta con repetirla como fórmula litúrgica. Cada uno de nosotros está llamado a decir con verdad y humildad: Cristo quita el pecado de mi vida. Aquí comienza la conversión real. No se trata de culpas genéricas ni de una autocrítica superficial. Se trata de mirar honestamente qué pecado tiene poder sobre mí. No cuál debería tenerlo según otros, sino cuál realmente gobierna mis decisiones, mis reacciones, mis silencios, mis justificaciones. Algunos se han acostumbrado a la mentira, pequeñas mentiras, medias verdades, silencios estratégicos. Otros viven esclavizados del placer, no solo sexual, sino por la necesidad constante de satisfacción, de evasión, de anestesia interior. En otros, la ira y la venganza se han instalado como una forma normal de relacionarse con la vida.
Hay quienes viven dominados por el resentimiento, la envidia, la compasión, el orgullo, la necesidad de control. El cristianismo no comienza diciendo esfuérzate más, comienza diciendo Cristo es el que quita eso de tu vida. Por eso podemos hacer un ejercicio profundamente liberador, ponerlo nombre al pecado y unirlo explícitamente a Cristo. Cristo es el que quita la mentira de mi vida, Cristo es el que quita la venganza de mi corazón, Cristo es el que quita la esclavitud del placer, Cristo es el que quita la dureza de mi alma. Eso es confesar que Él es el Cordero de Dios. Cuando Juan llama a Jesús Cordero, no está usando una imagen profética cualquiera, está haciendo referencia directa al Cordero de la Pascua. El Cordero se inmola, el Cordero cuya sangre marca las puertas y salva al pueblo. El Cordero que muere para que otros vivan. Aquí aparece una verdad que choca frontalmente con la lógica del mundo. Cristo vence sacrificándose. No vence eliminando enemigos, sino cargando con el pecado. No vence imponiéndose, sino entregándose. No vence dominando, sino amando hasta el extremo. Esto es profundamente desconcertante porque estamos acostumbrados a pensar que triunfa el que se impone, el que se defiende, el que aplasta al otro antes de ser aplastado. En nuestro mundo muchas veces salir adelante significa que otros queden atrás. Pero Cristo no sigue esa lógica. Aquí aparece una imagen bellísima y profunda, exigente. Cristo es Cordero y es luz. Lo propio del Cordero es la inmolación, el sacrificio. Lo propio de la luz es iluminar, guiar, revelar. Cristo es luz siendo Cordero, es decir, ilumina desde la entrega, no desde el poder. Es una luz que no enceguece ni humilla, sino que revela con mansedumbre. Es una luz que no se impone, sino que atrae. En un mundo donde muchas luces brillan, sacrificando a otros, humillando, excluyendo, cancelando, Cristo brilla sacrificándose Él mismo. Esa es la diferencia radical. Y aquí la pregunta se vuelve práctica. ¿De qué manera quiero brillar yo? ¿Brillo imponiéndome? ¿Brillo demostrando que tengo razón? ¿Brillo dejando en evidencia al otro? ¿O permito que la luz de Cristo pase por mi vida incluso cuando eso implica perder, callar, esperar, amar sin aplausos? Queridos hermanos, esta reflexión no quiere quedarse en ideas elevadas, quiere tocar la vida real. En las relaciones personales, ser Cordero no significa permitir abusos, pero sí renunciar a la venganza. Significa poner límites al odio, decir la verdad sin destruir, retirarse sin desear el mal al otro. Cristo quita el pecado también de nuestras formas de relacionarnos. En la familia muchas veces queremos ganar discusiones. Cristo nos enseña otra victoria, la de conservar el amor. Preguntarnos, ¿esto que voy a decir ilumina o hiere? ¿Construye o solo descarga mi enojo? En el trabajo o en la vida social, el mundo premia al que pisa fuerte. El cristiano está llamado a pisar firme, sin pisar a nadie, a hacer luz sin apagar la luz del otro, a destacar sin sacrificar la dignidad ajena. En la vida interior, hay pecados que no se ven, pero gobiernan desde dentro. La autosuficiencia, la dureza del corazón, la incapacidad de pedir perdón. Cristo quiere entrar allí, no para acusar, sino para liberar. Decir que Cristo quita el pecado del mundo no es solo una afirmación teológica, es una decisión existencial. Significa dejar de salvarme solo, dejar de justificarme, dejar de negociar con el pecado. Significa confiar que, en su modo, el modo del Cordero, es realmente el camino hacia la vida. El creyente no es el que no cae, sino el que no se resigna a vivir caído, el que vuelve a mirar al Cordero, el que vuelve a decir, Señor, quita esto de mi vida, y el que poco a poco aprende a vivir según esta lógica nueva, se encamina en la dirección del Cordero que quita el pecado del mundo. Juan el Bautista sigue señalando ya a Cristo. No ha perdido vigencia su voz. Nos sigue diciendo, míralo, no te mires tanto a ti,
No mires tanto al mundo, míralo a Él. Cristo no vino a confirmar nuestras estrategias, sino a salvarnos. No vino a reforzar nuestro ego, sino a liberarnos del pecado. No vino a enseñarnos a vencer como el mundo, sino a vivir como hijos de Dios. Que esta palabra no pase de largo, queridos hermanos, que se haga carne en nuestra vida, que podamos decir con verdad: Cristo es el Cordero que quita el pecado de mi vida. Finalmente, podemos decir: Señor Jesús, Cordero de Dios y luz del mundo, enséñanos a dejarnos salvar. Arranca de nuestra vida, de mi vida, todo aquello que nos esclaviza, aunque nos cueste soltarlo. Haznos capaces de vivir según tu lógica, de brillar sin dañar, de amar sin imponernos, de vencer entregándonos. Que tu luz nacida del sacrificio ilumine cada rincón de nuestra existencia. Que Dios nos bendiga y que tengamos buena semana.